Ya, ya se está grabando. Bueno, entonces, si se ve la pantalla, ya comenzamos. Hoy día vamos a ver una partida ejemplo para cubrir el tema que corresponde hoy día, que es el de sacrificios múltiples. Aquí vamos a ver cómo las negras aprovechan una vulnerabilidad de las blancas que pasaron por alto. Entonces, esta partida se jugó, hay que decirlo, entre Jong-Nun y Alexander Nataf en el año 98. Y bueno, ambos siguen siendo jugadores fuertes de ajedrez. Bien, entonces E4, C5, esta defensa sí la deben conocer, o sé yo. Ya, siciliana. E4, C5, caballo F3, caballo C6. Esto, digamos, nada fuera de lo común. D4, D4 y claro, se captura, se captura. Acá hay maneras de continuar diversas. Se podía venir, digamos, con caballo F6, pero acá se juega una línea no tan conocida, que es la variante Kalashnikov. Bueno, las flacas podrían retomar acá el caballo, pero no es tan conveniente quizás porque después de capturar el caballo, un peón de B se va a acercar al centro y posteriormente pueden armar un fuerte centro de peones, ¿no? Apoyados con el caballo o con el alfil. Entonces, el plan de las blancas es venir por la casilla de B5 y amenazan con venir a D6 con un jaque, ¿no? Entonces tendría que comer con el alfil, la dama estaría molestando bastante. Por lo tanto, se hace D6 por parte de las negras. Y aquí, bueno, aprovechando esta apertura, que todavía no tiene el caballo aquí, tampoco el caballo de C3, entonces el peón de C está libre para venir a C4. Y obviamente se está controlando bastante, ¿no? Este punto de D5. Bueno, nada grave por ahora. Y aquí, bueno, se continúa con el desarrollo normal. Hay que decir que, bueno, se podía jugar a 6 también, pero claro, el caballo podía regresar y no había mucho problema. Acá, sin embargo, bueno, las blancas tienen que ya tomar una decisión, ¿no? Con el caballo. De tarde o temprano van a tener que tomar esa decisión. Y es que acá tenemos un dilema, ¿no? ¿Qué caballo debería venir a C3? Digamos, si lo vemos desde el punto de vista de las blancas, nos gustaría venir con este caballo a C3, ¿no? Porque vamos a desarrollar. Cosa que, bueno, si venimos con el caballo que ha avanzado, estaríamos gastando otro tiempo y ni siquiera nos han echado, ¿no? O sea, las negras están ahorrando un tiempo. Por lo tanto, bueno, las blancas deciden hacer este movimiento de caballo. Y ahora sí, bueno, teniendo en cuenta eso, ya hay que molestar ese caballo y no tiene mejor casilla que regresar a 3. Bueno, que irse a 3, ¿no? A la esquina. Y aquí, bueno, existen ideas interesantes, por ejemplo, venir con el alfil a E6, un desarrollo normal. Pero aquí Nataf era un jugador bastante táctico y agresivo, ¿no? En el sentido del juego de ajedrez. Ya hace F5 con la idea, bueno, básicamente de si el peón toma, el peón de rey, entonces se recapturaría con el alfil y, bueno, se estaría desarrollando otra pieza, ¿no? Por lo tanto, las blancas, bueno, deciden contraatacar de alguna manera, amenazando con ganarse este peón. Y si comemos, bueno, las blancas pueden retomar con alfil o con caballo. Pero acá, bueno, se sigue avanzando y es que vamos a ver que poco a poco el juego de Nataf gira en torno a aprovechar esta columna. Bueno, las blancas están todavía un poco asfixiadas, ¿no? Porque el alfil de casillas negras no tiene muchas casillas, aquí no puede venir. Tienen el enroque también, que, bueno, está, digamos, a un paso, ¿no? Solamente tienen que
que decidir y podrían jugar el enroque. Pero se decide un poco poner un poco en tensión el peón de F4 y se juega G3. Entonces, aparentemente, acá las negras tienen que tomar una decisión. Si comiesen, bueno, pues quizás comerían con H2 y las blancas tendrían una excelente columna. Mm, si no lo hicieran, bueno, perderían el peón, ¿no? Sería un sacrificio. Y eso es lo que hace, lo que permite a Taf, que es el jugador de negras. eh, Desarrolla el caballo y acepta, ¿no? Ese desafío, el de jugar con un peón menos. Entonces se producen los cambios y por ahora hay cierta compensación, ¿no? Por parte de ambos bandos. Blancas tienen un peón de más, pero acá las negras van a conseguir un montón de iniciativa, sobre todo porque después de esta jugada sencilla de enroque, ya están amenazando sobre F2. Y aquí es donde, bueno, primero el blanco necesita mover su alfil, ¿no? Tarde o temprano tiene que mover ese alfil. Si no es ahora, bueno, podría el negro recurrir a algunas tácticas, ¿no? Como comer con el caballo, luego eh, con cualquiera de estas dos piezas que se captura, perderían el alfil de F4. Por lo tanto, bueno, se hace G3, lo cual, bueno, tiene buena apariencia. Y aquí llegamos al punto clave. El tema es sacrificios múltiples, y aunque no hemos visto todavía un sacrificio, excepto el del peón, que no es un gran sacrificio, pues un concepto en el ajedrez es que cuando el rey contrario no está enrocado, el punto, el punto que deberíamos presionar y atacar y fijar nuestro ataque de preferencia es el de F2, ¿no? En el caso de las blancas y F7 en el caso de las negras. ¿Por qué? Porque es la casilla contigua al rey. Digamos, no es una regla, pero es, mm, es un punto muy vulnerable para las blancas en este caso. Y Maestro, sí, eh, también lo que me ha dado resultado cuando estaba al medio es abrir líneas y activo los alfiles. Igual se hace claro. un ataque bueno cuando el rey queda en el centro. Exacto, abrir líneas y en este caso para las negras, supongo, ¿no? Sí, Claro, tendríamos que acomodar mejor el alfil, ¿no? Por ejemplo, el alfil de casillas blancas funciona mejor por esta diagonal. Pero vamos a ver que estos dos alfiles van a cumplir una función importante, ¿no? Porque ahora, bueno, por la gran diagonal no se puede, pero si el alfil estuviera aquí y este otro alfil aquí, pues también está molestando al enroque, ¿no? Teniendo en cuenta que su estructura de peones está debilitada y, bueno, básicamente tienen el camino libre por el sector de rey. Bueno, gracias por tu aporte, Frank. Bueno, continuamos entonces. El caballo viene justo amenazando F2 y aquí las blancas hacen alfil E2, lo cual se convierte en un error y aparentemente no lo es, ¿no? Porque en realidad la idea está muy clara. Botar ese caballo que, bueno, no se podía comer antes porque estaba defendido por el alfil, pero ahora sí se amenaza. Y aquí, bueno, decíamos que el jugador de negras era muy táctico y calculó, obviamente, ¿no? La mayoría de variantes que surgían de los sacrificios en F2. Así es como, bueno, comienzan a suceder los sacrificios en F2. Entonces, buena jugada, caballo por F2. En principio se está atacando, digamos, doble, ¿no? Torre y dama. Hay que tomar una decisión, hay que capturar. Con el rey no se puede porque la torre está protegiendo. Y lo que está claro es que después de alfil por caballo, entonces seguía torre por caballo, digo, torre por alfil, el rey, y por ahí pueden venir algunos jaques, ¿no? Antes de, digamos, entrar en esa línea, lo que hacen las blancas es primero dar un jaque intermedio, no se puede venir con el alfil. Entonces el rey, bueno, tiene que venir a H8, ¿no? Ojo, no venir con la torre en F7, porque se está dejando clavada la torre. Queremos a la torre, digamos, disponible para realizar todos los ataques que necesitemos. Bien.
Entonces, ya después de haber comido digo, de haber dado ese jaque con la dama, acá todavía se podía jugar, digamos, torre F1, ¿no? Porque se está perdiendo un peón, es cierto, pero nada grave. El rey, digamos, en un momento puede enrocarse en algo. Está claro que eso también fue considerado en el momento, pero bueno, acá el jugador de blancas evaluó que podía comerse el caballo sin ningún problema. Por lo tanto, bueno, juega alfil por F2 y, y acá algo interesante, ¿no? Si comieran las negras con la torre, o sea, continuando con el sacrificio, pues no hay suficiente ataque, ¿no? Porque, miren, para seguir una línea, digamos que come la torre. Entonces el alfil, digo, el rey comería la torre, seguiría otro jaque para no perder la iniciativa. El rey no puede venir por acá, ¿no? Pero sencillamente rey G1 y se acaba el ataque. Ah, perdón, ahí es un error, no, no sé por qué no. Mm, rey G2. Rey G2 es la jugada. Acá no, se acaba el ataque porque no puede venir un dama G5 porque la dama está cubriendo esa casilla. Claro, la diferencia está en rey G1, ¿no? Acá marca ventaja para las negras, quizás a ver, caballo 5. Mm, bueno, yo imagino que porque después de caballo de 5 pues va a venir en el futuro, posiblemente un caballo F3, aprovechando que el rey está en una casilla, digamos, vulnerable para el caballo. Pero acá no sucede lo mismo, ¿no? Hay cierta diferencia. O sea, después de, a ver, caballo E5, torre HD1, E1. Ya. Bueno, el detalle es que esta dama va a estar cuidando de la casilla G5. Entonces, antes de entrar en esa variante, todavía no estamos obligados a capturar el alfil. Es una jugada eh, intermedia, entre comillas, ¿no? El caballo molestando a la dama, con la idea de traer posiblemente la dama a G5 y molestar, tener un ataque más seguro. Bien. Sería, digamos, ilógico regresar con la dama teniendo en cuenta que todo el ataque se está viniendo por acá. Por lo tanto, la mejor jugada es dama H5, lo cual mm, previene todo eso, ¿no? Si se está abriendo todo el flanco de rey, entonces una dama también va a cumplir funciones defensivas en el flanco de rey. Entonces, digamos que todavía está todo bajo control. Y acá, bueno, se continúa con los sacrificios. Rey por F2 era una, era una jugada que había que considerar bastante, ¿no? Porque, ¿cuál es la otra opción? Dejar que la torre siga ahí y el resultado, ¿cuál sería? Tendríamos tres piezas menores, dos torres, bueno, igual las blancas, ¿no? Tendrían tres piezas menores, dos torres. Entonces aquí es la última oportunidad, digamos, de las blancas, de continuar con su juego o aceptar el sacrificio, ¿no? Y, y bueno, hay que decir que si continúan, mm, digamos, con el roque corto, con el roque largo, mejor dicho, todavía están en cierta desventaja por la cuestión posicional, porque hay muchas más líneas para las negras. Pero bueno, acá las blancas deciden capturar en F2, y esto sí se convierte en, en la jugada definitiva para la partida. Porque sencillamente las negras van a jugar con toda la iniciativa que tienen. Y acá es donde entra lo que comentaba Franklin, aprovechar las líneas abiertas, ¿no? Con los alfiles, que son las piezas que tenemos ahora. Y como sabemos, los alfiles son uno de los activos más fuertes que tenemos, y si es que los tenemos, ¿no? Entonces hay que continuar. Al- Alfil H4, jaque. Y aquí, bueno, se podía jugar rey G1, rey G2. Realmente no cambia mucho el panorama después de estos movimientos. ¿Y por qué no?
Digamos, rey G1 igual llevaba a líneas con G6 y la dama tenía que irse, ¿no? Entonces acá sí entraba un jaque con la dama y bueno, está en graves aprietos, ¿no? El jugador de blancas. Acá, por ejemplo, me gustaría analizar una variante. Es que, digamos, si deciden venir por acá las blancas, pues pierden la dama. Con digamos, con una combinación un poco escondida, pero con jugadas obligadas, ¿no? Digamos, G6 nuevamente, para sacar esa dama de la protección de G5, y la dama no puede venir, si se fijan, a ninguna de estas casillas. Tampoco, bueno, podría venir a H6, pero ahí tendríamos el jaque doble. Hay muchas líneas para las negras, entonces lo mejor que tendrían es dama F3. Acá seguirían las negras con un jaque. Las blancas no pueden venir por aquí, tampoco por aquí. Bueno, si viniesen con la dama, podría venir las negras con dama C5 jaque. Y acá, bueno, sí, de todas maneras se pierde la dama, ¿no? Porque aquí no se puede venir, acá tampoco, acá tampoco se puede venir porque viene un jaque mate, ¿no? Rey y luego jaque mate. Entonces, acá tampoco puede venir por el caballo, aquí. Y la única casilla que queda para el rey, bueno, sencillamente viene el alfil y se pierde la dama, ¿no? Entonces aquí em, las blancas tendrían que intentar buscar compensación por la dama que podría quedarse encerrada, ¿no? Entonces después el alfil, lo que se jugó fue rey G2 y G6. Eh, la dama, bueno, decíamos que en H6 pierde prácticamente por el alfil en G5. Por lo tanto, bueno, la casilla más razonable para las blancas es jugar la dama en F3. Acá lo que decíamos, ¿no? Dama G5. Y acá habían varias opciones. Rey F1 con la idea de, em, digamos, no hay más líneas, ¿no? Acá se está cubriendo con la dama. La dama no puede venir aquí porque los dos alfiles se están mirando. El rey tampoco podía venir aquí. Entonces, bueno, es casi obligado venir con rey F1. En realidad vamos a ver que la mayoría de jugadas a partir de aquí ya resultaban cortadas. Rey F1. Aquí, alfil H3, interesante el sacrificio. ¿Cuál es la idea? Si no estuviera esta dama, bueno, alfil H3 sería jaque mate, ¿no? Porque, por lo que decíamos, estas casillas están cubiertas tanto por alfil como por la dama. Pero aquí, si se quiere buscar iniciativa, bueno, hay que realizar algún sacrificio para lograr la victoria, para continuar con la iniciativa. Y esa es la idea. Acá la única jugada es dama por F3, y es que mejor que un alfil, digamos, alfil y alfil, pues es alfil y torre. Entonces, una torre en F8 va a ser mucho más efectiva que un alfil, ¿no? En H3, el cual ya había cumplido su función. Bueno, entonces torre F8. Si no se quiere entregar la dama, bueno, también existe la opción de venir con el alfil. Y sencillamente, eh, bueno, dama E3 con doble idea, ¿no? De amenazar un jaque mate aquí, también de comerse el alfil. Y acá las blancas, bueno, evalúan estas jugadas. Si dama por H4 y las negras hicieran torre por F3, por ejemplo, entonces sería una línea que perdería o empataría. Bueno, con dama empata y con la torre pierde. ¿Por qué? Primero, si comen con la torre, pues el rey sencillamente viene a G2 y no hay más jaques. Aquí, quizás, pero se comerían las blancas comerían la torre. Acá no pueden venir por el caballo.
No hay más jaques, ¿no? Por acá está protegido con la dama. Por lo tanto, se le acaba la iniciativa a las blancas y materialmente están perdidas. Y ahora, si comen con la dama, bueno, igualmente. El rey en G1, todo, todo queda en tablas, ¿no? Acá no existe ningún jaque mate porque mm, las blancas están viendo este punto. Y si intentan hacer otra cosa, pues están perdidas las blancas, ¿no? Perdón, las negras. Porque no tiene más remedio que seguir dando jaques. Si intentasen otra cosa como traer más piezas al ataque ahora, bueno, estarían perdidas nuevamente. Porque ahora las blancas pueden reacomodarse, ¿no? Podría entrar incluso un caballo. Bueno, el caballo no termina jaque mate. Pero sí es cierto que pueden venir con otras piezas. Podría ser la torre o podría ser la dama. Y, no, torre no, ¿no? Jaque mate. Bueno, decía que eso es lo que calcularon las blancas y por lo tanto aceptaron comerse el alfil. Pero acá viene una jugada bastante sutil, pero muy efectiva. Y es caballo de tres. Aparentemente, digamos, no es una jugada activa, ¿no? No está dando jaque, solo es una maniobra de caballo. Pero es que no hay más opciones para las negras. Lo que podrían hacer ahora ya es muy reducido. Están perdidas y lo que intentan hacer es, bueno, digamos, traer un caballo al centro, quizás con la intención de reciclarlo por aquí, pero ya es demasiado tarde. Acá el remate viene con cualquiera de esas dos piezas. Si consultáramos al módulo, diría que incluso con la torre, ¿no? Hay un mate en 7, pero es difícil ver un mate en 7. Por lo tanto, bueno, dama F3, que también gana. Y no cambió mucho, ¿no? El desenlace. Bueno, acá no tiene mejores opciones que venir a, digo, a G1. Y acá la clave, ¿no? Caballo F2, que además de amenazar caballo H3 jaque y luego comerse la dama. Bueno, lo principal es esto, se amenaza un jaque mate acá en H1 y sería, no sé, inevitable, no se puede molestar a la dama ahora. Por lo tanto, las blancas intentan, digamos, resignarse y entregar esa torre, pero acá ya materialmente están perdidas, ¿no? Dama por H1 jaque y después de dama por A1. Claro, la posición ya está perdida, ¿no? Para las negras. Porque no existe ningún jaque y luego puede venir un dama por B2 jaque y luego entrar con la dama en el centro y se acabaría la partida. Posicionalmente están perdidas las blancas y por eso es que acá se rindieron. Entonces ya digamos, para concluir, para hacer como un resumen de esto. eh, Vimos que la casilla entonces F2 y F7 en posiciones en las que el rey no se enroca, pues resultan decisivas, ¿no? Y se puede jugar contra esas habilidades. Pero hay que aclarar que aquí las negras, digamos, emplearon mucha táctica. Y normalmente no se recomienda jugar de esa manera tan agresiva, ¿no? Digamos, ya saliendo de la apertura, entrar con un F5 que comienza a abrir toda la columna y prepara el ataque. Y algo más, ¿no? Cuando tenemos, bueno, si llegásemos a efectuar un ataque con un sacrificio o con múltiples sacrificios, lo que tenemos que tener en cuenta es que algo puede salir mal. Entonces también tendríamos que calcular alguna línea de empate, ¿no? Como vimos por aquí. O sea que eh, u- existía todavía una dama que podía buscar un empate con jaque perpetuo. Eso, digamos, en el peor de los casos. ¿Alguna pregunta? Maestro, entonces, siempre cuando no se enroque el rey, siempre hay que fijarse en F2 o F7.
Sí, F2, F7 ¿Tú como estrategia? claro, cuando tenemos la posibilidad, ¿no? O sea, no quiero decir que todas las veces que vayamos a jugar partidas tenemos que fijarnos en ese punto. Todo depende de la posición. Y aquí, bueno, en esta posición de siciliana, sobre todo con peones, digamos, de C4 y E4, pues lo más lógico es que las blancas vayan a hacer enroque corto. Y acá se aprovechó eso, ¿no? Siempre hay que tener cuidado con eso. Sí, siempre existen, ¿no? Problemas que, digamos, incluso de apertura. Caballo F3 y digamos, si se debilita este punto demasiado pronto por ejemplo, con F6, acá siempre existe tácticas, ¿no? Desde el comienzo. Y, y por lo tanto, el peón de F, sobre todo en la apertura, es un peón que debemos cuidar bastante. Y ahora estoy viendo en los comentarios que dice, ¿no? Dama B6 era. Dama B6. A No, ver, eso fue adelante, ¿en qué ese parte? comentario antiguo. Sí, no lo leí. A ver, para revisar eso. Dama B6 por acá, por aquí. Mm, quizás por esto, ¿no? Ah, ya entendí. O sea, por acá quizás había un dama B6 que se podía aprovechar. Acá sería jaque mate, aquí creo que no. Sí. ¿Cuál es la solución con... Ah, claro, sacrificar un peón y acá se capturaría con la dama, ¿no? Bueno, interesante el aporte entonces de dama B6. Ya no era hace rato. Ah, sí, sí. Bueno, igual gracias por la observación, Jesús. Y, y sí, bueno, en realidad el pilar de todo fue la columna, ¿no? La columna F. Esta partida fue bastante corta y no sé si existe alguna pregunta más ya para cerrar. Creo que ninguna. Bueno, entonces, bueno, gracias por asistir a la clase y ya nos vemos a la siguiente. Muchas gracias, maestro, por la clase, que esté muy bien. Gracias. Hasta luego, Franklin.